Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio esperado, el arte de curar, porque curar es un arte. Tenemos que darle gracias al Dios Todopoderoso porque nos permite estar una vez más en sus hogares con una propuesta que se le va a interesar mucho. Así que vamos a avisarle a los amigos televidentes que se sienten y se acomoden. Hoy, aquí con nosotros, en vivo, el doctor Ángel Darío Borges. El doctor Borges es cirujano, ortopedista, traumatólogo y ya con una experiencia, podríamos decir, muy buena experiencia como especialista, porque aunque es un hombre joven, estamos hablando que ya tiene unos 10 años ininterrumpido haciendo la ortopedia y la traumatología. ¿Y cuál es el tema de hoy? Óigame bien, las articulaciones duelen, pero ¿por qué me duele? ¿Es una artritis o es una artrosis? ¿Es una inflamación o no? ¿Es aguda o no? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, para eso tenemos al doctor y vamos a hablar de signos, de síntomas y una serie de cosas. Doctor Borges, bienvenido al Arte de Curar. Muchas gracias, Polonio, por la invitación a tu programa, El Arte de Curar. Un placer para mí estar aquí reunido con usted el día de hoy, en el cual hablaremos de lo que son las diferencias de los signos y síntomas de la artritis y la artrosis, que aunque son nombres parecidos de patologías que sufren los pacientes, no son lo mismo, ni se comportan igual. ¿Con qué frecuencia? Si diríamos las causas de consulta, ¿en qué rango y de importancia y de número de pacientes representan el que una gente vaya con dolor y en articulaciones, inflamación? Estamos hablando de que el 10 al 12% de la consulta normalmente de un ortopeda es por un dolor articular, que es un buen número para un 10%. O sea que de cada 100 pacientes, 12, 11 pacientes sufren de algún tipo de artritis o de artrosis. La edad es más frecuente en que te llegan la gente con esos síntomas. A diferencia de la artrosis, la artritis no tiene que ver con patrón de edad. La artritis puede presentarse en pacientes jóvenes, en pacientes adultos, adultos mayores. En cambio, la artrosis se presenta más en pacientes de una edad avanzada, mayores de 60, 65 años. ¿Por qué? Porque la artrosis es una enfermedad que se caracteriza por el desgaste del cartílago articular. ¿Qué es el cartílago articular? El cartílago es una membrana que recubre los huesos para darle movilidad, como son la rodilla, las caderas, los hombros, y por problemas mecánicos, como son subir, bajar escalera, pacientes que tienen sobrepeso, pueden sufrir de algún tipo de dolor por una artrosis mecánica en estos pacientes añosos. En cambio, la artritis va a tener muchas divisiones, muchas enfermedades, como son la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la artritis gotosa. Son patologías y entidades que se presentan en un patrón diferente, que eso hay que tomarlo en cuenta con los pacientes que siempre llegan con un dolor articular. De hecho, la artritis puede ser tan temprano como la artritis reumatoide juvenil, que es una artritis que se ve en niños. Así es. Y que desde muy temprana edad comienza a producir signos y síntomas. A veces también hay una inflamación aguda, dolorosa, y a veces se llama artritis séptica. Hábleme un poquito de esa artritis. También es una artritis que hay que mencionarla. Esto tampoco respeta rango de edades, porque la artritis séptica, primero, vamos a tener lo que es una sinovitis transitoria. Por un traumatismo de una articulación, podemos tener una artritis séptica. Presenta con un enrojecimiento de la articulación, calor, rubor, tumefacción y dolor intenso. Y el paciente es un paciente que va a tener un dolor agudo, un paciente que va a lucir agudamente enfermo ya cuando se instaura lo que es una artritis séptica. Yo recibí una niña hace muchos años que llegó cargada, una jovencita, y el papá la tenía cargada, así. Cuando yo la vi de primera intención, yo creo que iba a ser un accidente porque la rodilla la tenía de este tamaño. Sí. Y evidente, pero un dolor que no se le podía tocar. Y realmente cuando comencé digo, pero esto es una artritis séptica con el
pero así también mejoran tan dramáticamente cuando utilizan buen tratamiento. Claro, si el tratamiento se inicia temprano, cuando tenemos la sinovitis facetaria, con su antibioterapia, inmovilización de la articulación, revierte fácilmente. Así fue. Entonces, el problema de la artritis séptica, de que ya después que se instaura en la articulación con un proceso purulento, te daña también la articulación y te puede llevar a una artrosis de esa articulación, aunque sea un paciente joven. Entonces, por eso es la diferencia de establecer la diferencia entre los síntomas de una y los síntomas de otra. Y aunque no vinimos a hablar de esto, pero ya que estamos hablando de infección de hueso, la diferencia entre una artritis séptica y una osteomielitis. La osteomielitis también es una enfermedad que puede ser por pacientes ya con fracturas antiguas, pacientes que han tenido golpe en el tejido óseo y no se ha tratado adecuadamente y pueden desarrollar lo que es una osteomielitis, que es la gran simuladora, que se puede confundir hasta con tumores óseos. ¿Okay? Paciente que es un niño que se dio un golpe en la tibia y no se trata adecuadamente en su momento, se puede hacer un absceso y con el tiempo va desarrollando lo que es una osteomielitis. Y una osteomielitis piógena es muy desagradable para tratar. Y saber que no es más que parte de esa bacteria, que puede ser un estafilococo como otro, va penetrando y llega hasta la médula ósea, la parte central del hueso, la infecta y de verdad que es difícil de tratar. Así es. Dicen que ese es el jugo de los ortopedistas. Es una patología... Sigue siendo todavía... Sigue siendo una patología de mucho cuidado, una patología que hay que dedicarle tiempo. Hoy en día existen muchos tratamientos como el sulfato de calcio, la antibioterapia, lavado quirúrgico, osteotomía en el hueso y mejoran, pero es una patología de muy difícil manejo. Pero vamos a hablar, también la artritis, señores, puede ser un síntoma de otra enfermedad. Recuérdense que en la fiebre reumática, una enfermedad que se produce como una secuela a una infección de garganta, dentro de los criterios mayores está la artritis, doctor. Sí, claro. Está la artritis, está la carditis, ¿verdad? Entonces, pero esa artritis es transitoria y se mueve de una articulación a otra. Sí, de manera endógena, por la sangre, como tú bien sabes, el torrente sanguíneo se puede encargar de llevar una infección a una articulación X. Un paciente con una carie dental puede presentarte lo que es una artritis séptica. Un paciente, por eso, en uno de los tratamientos de la artrosis, ya cuando es una artrosis muy avanzada, en el caso de la rodilla y la cadera o los hombros, tenemos que tomar en cuenta un protocolo antes de hacer un reemplazo. En mi caso, que hago prótesis de cadera y rodilla, el paciente hay que examinarlo con un odontólogo para identificar que no tenga caries dentales, examen de orina, otitis, que tenga un perfil que no tenga ningún tipo bacteriano o alguna alarma que te dé una laceración en la piel y ese tipo de cosas para prevenir eso. De la piel puede migrar una bacteria por el torrente sanguíneo y como es una articulación que se hace una invasión, porque un reemplazo es una invasión al tejido, ese tejido está vulnerable y puede tener de manera endógena una infección posterior a un reemplazo. Cuando el doctor le dice, yo quiero una evaluación de tal o tal o tal, señores, cuidándolo, no es poniéndolo a dar vuelta. No, que ese doctor dice que quiere ver que si tengo muela picada, que si tengo el oído. Así es. Está tratando de prevenir de que cualquier infección local pueda diseminarse a través del torrente sanguíneo y producirle un problema. Pero vamos a seguir con usted, doctor. Mire, esto es interesantísimo. Pero llegamos a la primera pausa de recomendaciones. Vamos a algunas recomendaciones y en breve retornamos.
Hola, soy la doctora Luz Divina Severino, cirujana general, coloproctóloga y fisióloga anorrectal. Y en el día de hoy quiero recordarte que para una adecuada salud digestiva es importante que mantengas una hidratación adecuada, una dieta rica en fibra, además de que tengas algún grado de actividad física de forma regular. Esto con la intención de poder evitar enfermedades que podrían poner en riesgo tu salud, entre las que podemos mencionar síndrome de intestino irritable, enfermedad hemorroidal, estreñimiento, entre otras. Para más información o para consultas puedes visitarme en el Centro Médico UCE. Mi teléfono de contacto es el 849-532-1287. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos conversando con el doctor Ángel Darío Borges, quien es un cirujano, traumatólogo y ortopedista. Doctor, ahorita de manera general hablábamos de la artritis y de la artrosis, pero yo quiero que me hable una por una de las causas más frecuentes de artritis primero. Las artritis, traemos la conversación por el nombre, porque se parecen y los pacientes siempre confunden una enfermedad con otra. Las artritis, vamos a tener lo que son las artritis reumatoideas, las artritis psoriásicas, las artritis gotosas, que son más tratadas por los reumatólogos, no por nosotros los ortopedas. Usted me dijo ahorita, y yo hasta lo felicito, Polonio, cuando diagnosticó una artritis, se la manda al reumatólogo. Así es. Entonces, cuando eso uno... es ética profesional. Claro que sí, y hoy es el Día Internacional de la Ética Médica, para que sepa. Entonces, cuando yo recibo esos pacientes con artritis, reumatoidea, por sus analíticas que se le realizan en consulta, hay que referirse a su médico base, que en este caso es el reumatólogo, ¿okay? Ya que la artritis reumatoidea, esa artritis psoriásica, esa tofo gotoso, son enfermedades que se pueden tratar con opiobiológicos, ¿okay? Para prevenir llegar a una artrosis, que ahí es donde interviene el cirujano ortopeda traumatólogo. Quiere decir que una artritis descuidada o maltratada sí. llega a ya la categoría de artrosis. Llega a la categoría ya de artrosis, así es. Recordar que en toda artritis hay dolor, hay inflamación, a veces rigidez. Y la artritis deforma el hueso, sobre todo huesos pequeños de la mano, va deformándolo. Le va deformando las manos. Por eso es importante, Polonio, establecer la diferencia, tanto de la artritis como de la artrosis. La artritis es una enfermedad que también te va a causar dolor, inflamación, tumefacción en las articulaciones, rodillas, las caderas, la falange de los dedos. Y es una patología, que no mejora. Por la noche es donde más dolor causa. En cambio de la artrosis se comporta de una forma diferente, que lo vamos a mencionar ahorita. Y es una enfermedad tratable con medicamentos y un seguimiento con su estudio sanguíneo al paciente, antes de que llegue a lo que es una artrosis per se. Doctor, bursiti, ay, que no me puedo, gente que no se puede peinar hoy. ¿Qué pasó ahí? En este caso, como usted menciona, la bursitis más frecuente en hombros. Tenemos una bursa, en la cadera también tenemos una bursa que va a ayudar con los movimientos de nuestros hombros y para amortiguar algún golpe de nuestros hombros, que se inflama la bursa. Entonces, pero ojo con eso, no solamente la bursa duele en los hombros. Hay patologías X en el hombro, por ejemplo, ruptura del manguito de los rotadores, lesión de la cápsula de bancar en el hombro, una tenosinovitis del bíceps en el hombro, también puede causar dolor en el hombro y confundirse con lo que es una bursitis. Y con respecto a esta gente que hace pesa, yo voy a aprovechar porque todos los ven todo tipo de gente. Estos jóvenes y no tan jóvenes que hacen pesas, ¿cuál es la recomendación? ¿Seguir utilizando disco, barra, utilizar máquinas? Hoy en día hay que tomar en cuenta que tenemos que ponernos en manos de un profesional cuando nos vamos a hacer ejercicio a un gimnasio, por ejemplo. Existen muchas personas que lo hacen en su casa sin ningún tipo de orientación y sufren lesiones muy frecuentes. Hoy en día demostrado está que para los ejercicios de hombro, espalda, es preferible usar máquinas porque tienen un peso equilibrado y no peso muerto que comprometan lo que son los discos de tu columna lumbar, por ejemplo. Cuando tú haces espalda, ejercicios de hombro con mucho peso,
hay que tomar en cuenta. Y a tomar en cuenta usar el peso que tú puedas dominar. Sí, o sea, no puede forzar, como uno dice, a un extremo. Que Nosotros los hombres somos competitivos. No, Cuando eso sí. llegamos al gimnasio, porque Polonio le hizo 12 repeticiones a hombro con 140 libras, llega Borges y quiere hacer 14. O sea, no se trata de eso, sino el peso que tú ya vas manejando es el peso que tú debes siempre hacer tu ejercicio, a medida que vaya progresando en la rutina. La ignorancia hace que las personas a veces se hagan daño. Así es. Entonces tiene que orientarse, cuidarse. De hecho, el arte de curar viene a eso, a orientarle a usted para que tome decisiones sabias y correctas y que Así no es. pueda tener luego lesiones. Doctor, entonces, artrosis. Y ahí que yo quiero que abramos. La artrosis es una enfermedad que se caracteriza por lo que es el desgaste del cartílago articular en una articulación. Por ejemplo, la rodilla, una articulación de carga del cuerpo que en pacientes mayores suelen tener ya un desgaste en lo que es el cartílago de la rodilla, que es la parte o la membrana que recubre los huesos para evitar el roce de un hueso como es el fémur con la tibia y la patela, que tiene el tracking patelar, ¿no? Entonces, cuando ya un paciente tiene artrosis, una artrosis inicial, que tú la tratas, hay pacientes que sufren que tienen sobrepeso, tú puedes hacer un manejo conservador sin tener que llegar a cirugía, bajando de peso, cambiando de hábito. Se puede llegar a utilizar analgésico o antiinflamatorio. Entonces, este paciente, si se identifica temprano un desgaste de artrosis, se puede tratar sin cirugía. ¿Okay? La artrosis se va a caracterizar por rigidez, como usted mencionó anteriormente, dolor, casi no presenta inflamación como lo presenta la artritis, que es una de las diferencias del diagnóstico, pero es un dolor que cuando inicia la mañana puede durar unos 30 minutos hasta que el cuerpo se va incorporando. Y Eso yo le iba a preguntar. La persona que me dice, cuando me levanto como cojo. entumecido. Pero según el día va calentando y si hace frío le duele más. Esos son. Así es. Y paciente, por ejemplo, lo que es la cadera, la columna lumbar, las rodillas pueden presentar un tipo de artrosis. En el caso de la columna, por una artrosis facetaria, paciente cuando se levanta a tener 7, 8 horas acostado, una articulación sin movimiento, inicia ese dolor. Después que va caminando, va mejorando la movilidad. ¿Hay algún tipo de profesión o hábito que pueda hacer que se haga más frecuente en un tipo de persona, artrosis? La artrosis es más frecuente en pacientes con una alta demanda física. Por ejemplo, los pacientes futbolistas que siempre están corriendo en la cancha, pacientes atletas, maratonistas, por el roce del tracking patelar y el constante movimiento en unas articulaciones que están sometidas a estrés y pueden desarrollar artrosis. Tú imagínate esa gente que hacen 30 kilómetros, 32, Exacto. 20, 18. Este tipo de Esos pacientes... son que son súper profesionales. Sí. De hecho, esa cuando- población es vulnerable para lo que son las Muy artrosis. vulnerable. Así es. Bueno, vamos a hacer, doctor, una segunda pausa y vayan tomando sus teléfonos porque vamos a abrir los micrófonos a partir del próximo segmento del arte de curar para recibir sus llamadas. Adelante. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y le vamos a decir que ya se abren los teléfonos, están en pantalla para sus preguntas. Estamos conversando con el doctor Ángel Darío Borges, cirujano, traumatólogo, ortopedista.
sea, el hombre que tiene especialidad en todo lo que sea huesos y articulaciones. Hoy estamos tratando el tema de la artritis y artrosis. Doctor, ¿cuáles son los medios de los cuales usted se auxilia? ¿Cómo la tecnología ha ido haciendo que ustedes sean mucho más certeros y específicos con todo esto de estos estudios tan... Comenzamos de rayo X, pero estamos hablando ya de resonancia magnética. Sí, claro. Lo primero que tenemos que realizar a un paciente que entra a nuestra consulta es una radiografía simple de la articulación que le está doliendo en el momento al paciente. ¿Por qué una radiografía? Porque una radiografía me puede decir mucho. Claro, existen otros medios diagnósticos como son la resonancia magnética, las tomografías. Hoy en día tenemos una tomografía tridimensional, tomografía simple, allá en el centro médico la tenemos disponible. Pero lo primero que tenemos que hacer es una radiografía para evaluar el tejido óseo, evaluar nuestra articulación y saber lo que andamos buscando. Eso es lo primordial. Porque si voy a ver un paciente, no tengo por qué hacerle una resonancia sin antes yo tener una radiografía para ver su estructura ósea. En el caso de la artrosis, para yo clasificar qué grado de artrosis tiene ese paciente, aunque la resonancia magnética es un estudio mucho más completo, más amplio que una radiografía, no lo puedo hacer con una resonancia. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Hablamos de Santiago. Dígame, señora. Yo soy una señora que tengo 80 años y tengo osteoporosis y tengo como 15 fracturas. Yo quiero que el doctor me diga si las fracturas son por la osteoporosis o tengo artritis, porque no se me quitan los dolores de los pies y de la pierna. ¿Y las fracturas suyas han sido fracturas patológicas o fracturas por algún traumatismo? Por la osteoporosis, eso es la fractura. Sí, pero usted no ha tenido ningún tipo de trauma. De golpe. Golpe. No se ha caído, no ha tenido un accidente. He tropezado y me he caído, los pies están rotos, pues los tobillos casi los dos. Ok, entonces, me he caído dos veces, si tiene caída y tienes osteoporosis, esas fracturas han sido producto de un trauma. O sea, el hueso cuando tiene una osteoporosis, un hueso que está débil, como el nombre de la enfermedad lo dice, osteo de hueso, porosis de porosidad, los poros de tus huesos están más grandes, por ende están más débiles. Hay una descalcificación en tu hueso y si tienes un traumatismo, aunque sea de baja energía, puede tener una fractura. No precisamente tiene que ser una artrosis. Tenemos otra llamada. Gracias, señora. Adelante. Adelante, estamos en el aire. Sí. Buena. ¿Cuál es Yo quiero saber cuál es la diferencia entre la osteoporosis y la osteopenia. Osteoporosis. La osteoporosis y la osteopenia van de la mano, doña. La osteopenia es la antesala de usted desarrollar una osteoporosis. Por eso, aunque no hemos hablado de ese tema en el día de hoy, es bueno que haga la pregunta, porque hay que hacer su consulta periódica con el médico. Ustedes, las mujeres, después que tienen más de 45 o 50 años, pierden estrógeno y es bueno hacerle su densitometría ósea. Entonces, establecer si usted es una paciente que no tiene ningún tipo de hallazgo en su hueso, que es una persona sana o una persona con osteopenia u osteoporosis, pero el tratamiento puede variar. Las mujeres es más frecuente que en los hombres, por lo que le mencioné de la pérdida de estrógeno. Las mujeres ya después que tienen 45, 50 años, entran en menopausia, ese tipo de patología, y es bueno que pasen por consulta a hacer sus evaluaciones. Pero la osteopenia y la osteoporosis es una patología que es como la antesala antes de tú entrar al desarrollar la enfermedad. Precede, es la condición anterior. Exacto. Que se presenta hasta llegar a una osteoporosis. Es importante saber que allá en el Centro Médico UCE tenemos densitómetros, tenemos todo tipo y que, aunque vemos todos los seguros médicos, si usted tiene el SENASA contributivo, no va a pagar diferencia en la mayoría de los estudios.
Eso es importante. Tenemos otra llamada. Adelante. Adelante. El arte de curar, no le escuchamos. Sí, buena. Sí. Buena. Sí, buenas tardes. Adelante. Me dio otra llamada. Hable, que usted está en el aire, señora. Usted está en el aire. Sí, buenas tardes. Yo soy una señora de 80 años y quieren operarme de la rodilla, que la tengo deteriorada. Me dicen que desgaste, pero yo no quisiera operarme. Si no habrá otro medio. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene algún temor de quedarse, que no camine o algo así? ¿O qué ¿Perdón? tiene? ¿Miedo a la cirugía? Le tengo miedo a la cirugía. Ok. Doctor, ¿qué beneficio una persona de 80 años puede recibir si se opera, y si no se opera, qué sucedería? ¿Qué le espera? Ya eso es algo personal del paciente, pero la edad no es un criterio para no hacerse una cirugía. Eso no te va a causar mayor problema, si la necesita. Ahora, lo que hay que ver, el tipo de artrosis que ella tiene en la rodilla, para intervenirla o con un reemplazo de rodilla o con una artroscopía de rodilla. Aunque ella tiene 80 años, el hueso o los pacientes tienen una edad biológica y una edad cronológica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? La edad cronológica es en el tiempo, la edad del número que yo tengo del día que nací. Ahora, la edad biológica, aunque ella tenga 80 años, puede tener una articulación como un paciente de 45 o 50 años. Entonces, hay pacientes que, aunque yo tenga 80 años, no necesito un reemplazo de rodillas. Si yo lo que tengo es una artrosis grado 2, paciente que siempre tuvo un peso adecuado, un paciente que nunca tuvo tanta demanda de su articulación, no siempre necesita un reemplazo de rodilla. Sí. ¿Ok? Entonces, la señora, mi sugerencia, que hable con su esposo si lo tiene todavía, con sus hijos, pero el número en años no es ninguna contraindicación para hacer un reemplazo. Eso es importante que lo sepa. O sea, depende de su grado también de condición de salud, ¿verdad? Exacto, exacto. A eso se le asuma si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, un paciente con una cardiomegalia. Va a depender la condición del paciente para poderlo someter a cirugía. Nosotros le llamamos a eso comorbilidades, o sea, el que usted esté cursando con una patología, que casi siempre una enfermedad crónica. Doctor, ¿el fumar debilita los huesos? La nicotina tiene alta incidencia en debilidad de los huesos. Le iba a decir a usted que también al revés, que una gente puede ser joven, pero fuma, no se alimenta, pasa mala noche, como dicen, está tirando su vida por ahí. Así es. La edad biológica se le aumenta en cuanto a la edad del tiempo. Así es. O sea, puede tener 40 años y tiene una edad de 70. El paciente fumadores. Sobre todo en los fumadores. Los fumadores, pacientes con fractura de hueso, pacientes fumadores, tardan más en consolidar la fractura que un paciente que no sea fumador. Mamma mía. Señores, vamos a un cortecito para unas recomendaciones comerciales y volvemos en breve. Bien, doctor, ya estamos prácticamente en el último segmento. Le voy a hacer una pregunta. Usted, yo sé que se ha desarrollado mucho en reemplazo de cadera y cosas. ¿Cuál es el paciente más joven edad que usted le ha hecho un reemplazo de cadera? ¿Y cuál es el más viejo o vieja de edad que usted ha hecho un reemplazo de cadera? De los pacientes más jóvenes en cadera, yo tengo una paciente de 18 años. ¿Qué pasó con esa paciente? Esa pacientita es una pacientica falsémica.
con una necrosis abacular de la cadera de origen idiopático y ya no podía abducir o separar la pierna, no podía caminar, y una artrosis grado 4 ya muy Doctor, avanzada. pero usted decir necrosis abacular, la gente no está entendiendo, explíqueme eso. Muerte en la articulación de la cadera. La necrosis es pérdida de lo que mencionábamos ahorita en la artrosis, del cartílago, y ya una deformidad mayor del 50% de lo que es la cabeza del fémur. no la Pero cadera. todo lo que es necro es muerte. 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 Necrosis, Necrofilia, muerte, necrosis. exacto. Sucede que al tejido óseo deja de llegar oxígeno. Por eso dice avascular. Avascular. O sea, no le llega oxígeno. Donde no hay oxígeno, se No va hay, muriendo no el hay tejido. irrigación, se obliteran los vasos. 18 añitos, pero le hizo su reemplazo y Un está. reemplazo, hoy en día ya esa pacientita tiene 6 años y anda caminando y va muy bien con su cadera. Y la persona de mayor edad que usted le ha hecho un reemplazo de cadera, 80, 70, 90, Paciente de reemplazo de cadera tengo de 90 años 90. con reemplazo de cadera. El que más edad ha tenido. Y paciente por fractura, tengo un caso especial, abuelo de un amigo con una fractura de cadera con 102 años. ¿Cuánto? 102 años, 102. sí. Pero más de 100. 102 Más de 100 años con una fractura de cadera por una caída de su plano de sustentación y le hicimos reducción abierta y fijación interna y falleció a los 106. O sea que su cirugía le duró 4 años de calidad de vida en el paciente. O sea que no hay que tener miedo No. si todo eso se programa. No, y que ese paciente seguro se iba a morir si no lo operaba. Así es. Porque cuando el paciente se encama, como decimos, que no se mueve, ahí viene de todo. En el caso de la señora que llamó ahorita, ella menciona una artrosis de rodilla, que tiene alguna en la rodilla, pero hay muchos pacientes que te llegan vía emergencia y por consulta también, con fracturas de cadera, por caída, por traumatismo directo, que alguna opción tenemos que brindarle. Entonces, aunque el paciente tenga 90 años y hay que hacerle su cirugía para buscar calidad de vida, porque un paciente con una fractura de cadera, hipertenso, Eso es diabético. Crimeri, que cree que una gente tiene 80 años y no tiene No. derecho. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. A sus órdenes. Sí, doctor, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Yo soy una paciente de osteoporosis y realmente el calcio, según dicen los médicos que me atienden, mi cardióloga, eso, que está haciendo mucho daño en las venas, en las arterias, como que tapan las arterias, eso, el calcio. Entonces, yo quisiera saber qué otro medicamento que uno puede hacer para la osteoporosis, porque esto destruye a uno los huesos, pero me da miedo tomar calcio. Entonces, ¿qué otro medicamento, qué uno puede hacer para este problema de la osteoporosis? Porque realmente es un problema para nosotras, principalmente las mujeres. Bien, hay que tomar en cuenta, madre, la osteoporosis suya, ver la calidad de sus huesos. Hoy en día el calcio no se usa solo para la osteoporosis, debe ser acompañado con ivandronato, con un alendronato, porque el caso es para la absorción de estas moléculas, de estos medicamentos en el hueso. Pero en el caso suyo, si tiene algo en particular que le está afectando en la circulación, debe hacerse una evaluación y un seguimiento adecuado y ver cómo se puede ayudar. Yo voy a hacer un próximo programa solo de osteoporosis porque he visto que varias llamadas, así que estén atentos que en cualquier momento le traemos un programa solo de osteoporosis para hablar de causas, cómo evitarla. ¿Hay algún estilo de vida que ayude a... Espérate, que hay otra llamada, entonces no te puedo... Adelante, tenemos otra llamada telefónica. Sí, a lo bueno. Buenas. ¿Estás en el aire? Adelante, estamos en el aire. Bueno, esa llamada como que ha tenido problemas. Sí. Doctor, ¿alguna
Otra llamada me dicen arriba, el Control tema Master. de osteoporosis y Adelante. artritis. Es ahí. Oh, yo quiero decirle, yo soy una paciente diabética e hipertensa, pero tengo obstrucción de las venas. Entonces, me hicieron un cateterismo, pero no me dio resultado porque me siguen los dolores igual. No puedo estar mucho de pie y me dan muchos dolores. ¿Qué usted me recomienda? Volverme a hacer otro. En el caso suyo, madre, mi sugerencia es que visite un cirujano vascular. Pues si tiene inflamación en la pierna, aunque tenga la osteoporosis y tenga diabetes, hipertensa, es una paciente candidata a trabajarla por un equipo médico, no por un solo especialista. En el caso suyo, su diabetólogo, su cardiólogo, un cirujano vascular, una consulta de ortopedia para hacerle una evaluación adecuada y ver qué tiene la persona. Y saber, señora, que el cateterismo se hace cuando se sospecha o cuando hay algún indicio a través de analítica, electrocardiograma, troponina, un dolor en el pecho, cuando se sospecha que hay arterias coronarias que puedan estar obstruidas. Entonces, se hace un cateterismo para abrir y a veces se ponen los stents. De hecho, nosotros estamos haciendo mucho cateterismo allá en el Centro Médico UCE. La unidad de hemodinamia está muy activa y estamos, decirles que hasta los subsidiados de SENASA le estamos haciendo cateterismo allá, porque a veces la gente no sabe eso. Y más el centro médico que está tan bonito, Jorge. Sí, hay una remodelación. Está precioso, ¿verdad? Así es. Con esa remodelación. Así que recordamos a todos ustedes que allá en el Centro Médico UCE no le cobramos diferencia a los pacientes en la mayoría de los estudios que se hacen. Y eso es una ventaja porque hay que ahorrar los chelitos. Así es. ¿Verdad, doctor? Así es. Pues le decía, yo le tenía una pregunta, ya casi estamos finalizando, y era de si había algún estilo de vida que ayudara, porque esto es una epidemia de toda la osteoporosis, doctor. Sí, Que yo voy a hacer un programa de eso. Pero esto es una epidemia. Claro que sí, hay estilos de vida saludables para prevenir. Y no solo con la osteoporosis, con muchísimas enfermedades. No lo quieren dejar terminar de contestar porque tenemos una llamada y nos debemos al público. Adelante. Sí, buenas. Bueno, a Control Master le decimos que aquí abajo, en piso, no estamos escuchando. Si la persona está hablando aquí en el piso. Sí, adelante. Vamos adelante. Estamos en el aire. Adelante. Lo que pasa es que no escuchamos. No. Hello. Dígame ahora, que ahora sí le escucho. Quiero hacerle una pregunta, doctor. Adelante. Sí, doctor, yo tengo aproximadamente 2 meses que se me hinchan los pies y me duelen los tobillos. Bueno, mire, tiene que bajar el televisor porque hay un feedback, o sea, hay una retroalimentación muy fuerte, entonces impide que aquí lo escuchemos. Usted va el televisor y adelante, que me interesa esa pregunta que usted está haciendo. Tengo aproximadamente 2 meses que se me hinchan los pies abajo, los tobillos, y me dan la comerilla en la planta de los pies. ¿Qué edad usted tiene? 51 años. ¿No tiene historia de trauma? 51 años. Sin historia de trauma. ¿De algún golpe se ha dado en los pies? ¿Cómo? ¿Algún golpe se ha dado en los pies? No, nunca. ¿Tiene sobrepeso? Peso 178 libras. Ok. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con usted para saber el por qué se le están inflamando los pies. Esto puede ser o por una insuficiencia venosa, o por un espolón calcáneo, una fascitis plantar, una tendinitis. Hay varias patologías que te pueden causar inflamación en los pies. Entonces hay que hacer una diferenciación de una patología y de otra. Doctor, hemos estado hablando de la tarde. La gente quiere saber dónde usted da consulta, en qué horario, qué día. Tenemos consulta en el Centro Médico UCE, en el edificio profesional UCE 1, consultorio 123. Estamos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde.
atendemos por orden de llegada. De lunes a viernes a partir de las 2. Así es. O sea, ahí no hay excusa de que yo fui un martes y no lo encontré. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 2 en orden de llegada. Así es. El doctor Borges para estas dudas que tenemos. Recuérdense que este es un programa de orientación médica, pero que la verdadera consulta se hace presencial. Así es. Y que uno ahí se hace una historia clínica amplia. Miren, todo médico, independientemente sea ortopedista, la historia clínica es importante porque a veces hay patologías que se pueden parecer. Hasta la dinámica del trauma Claro, te la ayuda a saber. La cinemática del trauma. ¿Verdad? Claro. Del trauma va a ayudarte a saber cómo enfrentar eso. Así es. Quiero recalcar, doctor, problema de cadera, sea fractura o sea de la parte, la gente dice, ay, yo tengo 80 años, no me voy a operar. Recalque que ya eso no es un riesgo tan grande. Es un mito. Que se va a morir Claro. mucho antes si no se opera. Hay un riesgo desde que un paciente mayor de 80, 85 años se fractura la cadera, inminente. Entonces, un paciente que se fractura la cadera, obviamente no va a poder caminar porque no tiene un plano de sustentación adecuado o el sostén del cuerpo para poder deambular, y va a ser un paciente que se va a tener que encamar. Y lo primero que va a llegar es una neumonía. Y posterior a eso, por los días que dure en cama, va a ser úlcera sacra, úlcera de talón, unas úlceras por presión por el tiempo de encamamiento, y es un paciente que no va a tener calidad de vida. Entonces, lo más recomendable, si las patologías que tenga el paciente lo permiten también. Hay pacientes que diabéticos, de Sí, pero se estabilizan. También, Lo exacto. que sí tiene que estabilizar el paciente porque se va a morir. No, claro. Todos nos vamos a morir, pero mi viejo que está viendo el programa, Nelson Dari Polonio Niño, tiene 95 años. No se me ha caído, gracias a Dios. Los otros días se cayó, pero el tema dichoso, metió los codos y no le pasó nada. Bueno. Pero si pasa algo en la cadera, doctor, hemos llegado al final. Yo quiero un solo mensajito final a la audiencia. Como iniciamos ahorita, Polonio, gracias por la invitación a tu programa, El Arte de Curar. Estamos aquí brindando una entrevista de este servidor para que los televidentes sepan de dónde damos consulta, qué hacemos, las mejores intenciones siempre con el paciente, el trato a darle al paciente con su patología. ¿Usted trabaja todos los seguros médicos, doctor? Todos los seguros médicos. Bueno, no hay más que hablar. Todo se ha dicho aquí, señores. Muchísimas gracias. Esta ha sido la propuesta de hoy. Desde El Arte de Curar solamente queremos decirle hasta la próxima entrega. Será hasta entonces. Cuídense y denle gracias a Dios por todo.